teléfono contra el acoso en Aragón recibió el curso pasado más de 400 llamadas. 60 de ellas fueron notificaciones de posibles casos de bullying. Se acaba de poner en marcha el Observatorio Aragonés por la Convivencia para intentar acabar con un problema que afecta a los menores en las aulas, fuera de ellas a través del teléfono móvil y también a sus familias. Y hoy en Buenos Días Aragón analizamos cómo se puede ayudar a las víctimas con personas, Carolina, que han sufrido esta situación. Sí, así es, porque el acoso escolar es un problema que afecta directamente a los menores, a los chavales, a las víctimas, pero también a sus familias. Vamos a analizar qué pasa en las aulas, cómo podemos entre todos detectar y atajar estos comportamientos violentos, y por eso ya están aquí con nosotros acompañándonos Carmen Casarejos, presidenta de Reacción, a la Asociación de Familias de Víctimas de Acoso Escolar. Buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña ya Lara Ferrer, que es víctima de acoso escolar y también es miembro de esta asociación. Buenos días. Lo primero que les quiero preguntar, Lara, en su caso, ¿ha sido víctima de acoso escolar? ¿Cómo comienza una situación de acoso escolar? En mi caso fue pues que yo era una persona muy tímida cuando era pequeña y entonces me veían, bueno, tenía otros gustos diferentes, entonces era como un poco la rara de mi clase, del grupo, pues simplemente por eso, porque no compartíamos cosas en común, y entonces comenzaron a mis compañeros, pues sobre todo fue la etapa de la secundaria, comenzaron a verme pues eso, atacarme, a verme como diferente, pero no respetando mis gustos, simplemente pues eso, un poco por temas sociales, pues intentaban, se metían conmigo un poco para crecerse, para crecerse ellos en el grupo, y claro, pues yo era en la que estaba apartada, y entonces bueno, la cosa no pasó, solo eran insultos. O sea, físicamente nunca sufrí nada, pero sobre todo insultos todos los días, y al final eso se hizo muy pesado, porque al final fueron 3 años, desde primero de la ESO hasta tercero, desde los 12 hasta mis 15 años, y luego acabé yéndome porque ya estaba muy quemada. Después todos los días lo mismo, insultos, marginación, pues es agotador. 3 años se prolongó esa situación. Sí. ¿Qué siente uno para no pedir ayuda, para no decir, me está pasando esto? Pues en mi caso, sobre todo, miedo y también mucha vergüenza. Yo nunca se los dije a mis padres, sobre todo era por vergüenza de decir, pues es que soy diferente, como que estaba muy mal visto. Entonces yo me sentía como muy mal de reconocer, pues eso, que no encajaba en el grupo, me sentía como un problema. Y entonces intenté llevarlo yo de la mejor forma que pude, pero pues eso, llegó un momento que que ya no se pudo más, y al final no lo expresé, pero yo dije que me quería ir, porque yo veía que la situación encima pues se estaba tornando muy, muy oscura. Me decían pues cosas como, o sea, como diciéndome, pues, ¿por qué no te suicidas? Ya las cosas se ponían ya, o sea, yo veía que ya había un peligro real de mi vida, y ahí fue cuando tomé la decisión de irme, porque yo no sabía pues qué camino iba a tomar. Carmen, las familias, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden detectar estas situaciones? Que claro, los hijos lo que comenta Lara, no las cuentan en casa por vergüenza, por miedo. ¿Qué pauta se le puede dar a una familia para que puedan detectar este tipo de situaciones? Que además de presidenta es usted psicóloga y además ha sido también madre de una persona, de un menor que ha vivido esta situación. Bueno, yo creo que afortunadamente estamos en un momento que, a través de todas estas campañas de sensibilización que se están haciendo, que damos gracias a los medios, asociaciones que estamos luchando por el tema de afectados, bueno, pues hay cada vez menos vergüenza contarlo. Yo creo que hay también un incremento de personas que están pasando por este proceso y ya piden ayuda. Ha cambiado mucho desde los años que le pasó, por ejemplo, a Lara ahora, pero sobre todo siempre conociendo a los hijos. Los padres tienen que hablar con los hijos, tienen que conocerlos, y hay cambios que son muy evidentes. El joven, el niño, la niña se tornan pues como mucho menos comunicativos, hay trastornos del sueño, no quieren ir al colegio, el
el viernes se encuentra el mejor que el domingo, por ejemplo, por la tarde, que ya empiezan a referir dolores difusos de cabeza, bueno, cada uno somatiza en una parte de su cuerpo. Pero yo creo que ahora, afortunadamente, cada día se habla más del tema en las familias. Además, hay algunas herramientas que se han puesto en marcha. En concreto, en Aragón hace un par de años que se puso en marcha el teléfono contra el acoso, que está abierto tanto para jóvenes que lo sufren como para quienes sean conocedores de algún tipo de situación anómala. Los casos detectados en ese teléfono, Enrique, según las cifras que nos han dado, han bajado. Sí, Carolina, se han reducido hasta la mitad. Vamos a verlo ahora mismo en pantalla, porque si durante el curso 2016-2017 hubo 115 casos, el pasado curso, el 17-18, se redujeron hasta 60 casos. Pero hay que tener también en cuenta que a nivel nacional hay datos que reflejan que esta tendencia también es preocupante, sobre todo porque si nos fijamos en que 1 de cada 3 no cuenta el problema a sus padres, y además no son casos excepcionales, porque 1 de cada 4 denuncia que sufre acoso a diario. Dicen que sí, como comentamos, que los casos sí que se han reducido, pero Carolina, también hablan de que son mucho más violentos. ¿Son mucho más violentos, Carmen? Son mucho más violentos, precisamente porque hay una impunidad, no se termina con el tema. Normalmente se queda el abusón, la abusona se quedan libres, al revés, son los líderes del grupo, líderes negativos, pero tienen un reconocimiento social, y yo creo que vamos hacia allí, hacia combatir esto, hasta empezar a inculcar valores, hacia que los espectadores no se sientan con el miedo a contarlo, lo que les pasa a sus compañeros, porque hay que tener en cuenta una cosa, y yo que bueno, conozco mucho algunos programas de estos que hay para intervenir en el acoso, que los primeros que se enteran de lo que está ocurriendo en el acoso son los propios compañeros, antes que la familia. Entonces, si hay una valentía por parte de los compañeros, si hay unos buenos programas en los colegios, son los mismos compañeros o compañeras los que los cuentan a las familias. Yo, por ejemplo, reconozco que alguna vez he ido a buscar a mi hija y estaban por el recreo jugando a la salida del colegio, y a mí ya me decían: ¿sabes que tu hija ha llorado hoy en el recreo? O sea, los primeros que se enteran son los propios compañeros y compañeras. Lara, ¿ese silencio cómplice por parte de los compañeros hace el mismo daño que al final el que infringe el que está acosando? Sí, porque al final pues es como que los apoyan con su silencio, se hacen cómplices de esto, del acoso. Y bueno, yo creo que es una parte fundamental, porque ellos, o sea, en vez de ponerse de parte del acosador, pues lo que podrían hacer es ponerse de parte de la víctima y apoyarla, pero muchas veces por vergüenza o porque a ellos también los discriminen, pues no lo hacen, y lo que hacen es seguir al más fuerte, que suele ser el acosador.